Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Estamos en semana número 2 de esta serie titulada La Biblia y la Balota. Mientras nos acerquemos a las elecciones presidenciales, vamos a estar en estos temas. La semana pasada empezamos con un mensaje introductorio. Le recomiendo vaya a YouTube o a nuestra página de Facebook si no lo alcanzó a ver en persona. Y hoy vamos a empezar a entrar en temas específicos, porque muchos piensan que Dios no se mete en la política, pero la verdad es que la Biblia está repleta de ejemplos donde el pueblo del Señor se vio envuelto en la política. La Biblia tiene mucho que decir acerca de estos temas. Y sentí de parte de Dios que era un buen momento informar a la iglesia de dónde se para Dios en estos temas y qué es lo que dice su palabra, para que nuestro voto lo refleje este noviembre que viene. Vamos a Romanos 13, versículos 3 al 4. De ahí vamos a partir el día de hoy. Las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Estos dos versículos explican en pocas palabras el diseño de Dios para el gobierno. En primer lugar, noté que se utiliza la palabra autoridades en plural. Esto incluye al alcalde de la ciudad, al consejo de la ciudad, la legislatura estatal, el gobernador y ascendiendo hasta el Congreso, al presidente y la Corte Suprema. Es decir, el gobierno, tanto el local, estatal y federal, todos deben buscar y servir y promover el bien común del pueblo, no el de los gobernantes. El gobierno existe para servir al pueblo y no al revés. Debe proteger a los justos y debe castigar a los injustos. Debe permitir que los justos tengan la oportunidad de florecer, mientras que restringe y castiga el mal. Para que un gobierno terrenal funcione, necesita reflejar, no reemplazar la ley y la autoridad de Dios. Los Estados Unidos han sido históricamente una de las naciones más prósperas del mundo, y gran parte de esa prosperidad se debe a principios bíblicos que han influido en su cultura, en su economía y en su gobierno. Pero cuando una nación se aparta de Dios, la autoridad mayor, no se puede esperar que el gobierno, la autoridad menor, funcione adecuadamente. Y desafortunadamente, hoy en día vemos muchas ideologías que surgen que se oponen al diseño de Dios. Una de esas filosofías es bastante preocupante debido a su creciente influencia en la política de nuestra nación. Hoy quiero hablarles del socialismo. Diga conmigo el socialismo. A menudo vas a oír las palabras marxismo, socialismo y comunismo utilizadas casi indistintamente, porque realmente van de la mano. El marxismo es la ideología, mientras que el socialismo es la práctica que nos lleva al objetivo final, que es el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Es donde el gobierno toma control de toda la propiedad, todos los recursos naturales y los medios de producción en una nación. Todo llega a ser propiedad, todo llega a ser controlado por el Estado, en lugar de ser controlado por individuos o empresas privadas. Esta ideología se presenta como la solución a la desigualdad, al sufrimiento, todo a través del control gubernamental. Y se para en oposición al sistema capitalista, más parecido a lo que practicamos aquí en los Estados Unidos, que ve para el gobierno un rol limitado y que practica un mercado libre. Ahora, yo quiero ser muy claro en esto para que nadie se confunda.
La Biblia no avala ningún sistema político en particular. Tú no vas a encontrar en la Biblia la mención de la palabra socialismo o capitalismo directamente. Pero la Biblia sí respalda la libertad, sí respalda la propiedad privada, sí fomenta la responsabilidad personal y la caridad. La Biblia establece que todos somos valiosos ante Dios. Por eso en la Constitución los padres fundadores del país incluyeron una cláusula que se llama la cláusula de igual protección. A menudo se interpreta como la igualdad de oportunidades, es decir, todos fuimos creados iguales y todos debemos tener la misma oportunidad de prosperar en el país. Pero el objetivo del socialismo no es una oportunidad igual, sino un resultado igual. Hay una gran diferencia. El socialismo busca que todos ganen, por ejemplo, los mismos ingresos, independientemente de su nivel de iniciativa, esfuerzo, educación, preparación o talento. Ellos quieren que el astronauta gane lo mismo que gana el conserje. Ellos quieren que el mecánico gane lo mismo que el doctor. Todos son trabajos honrosos, pero requieren diferentes niveles de esfuerzo, de preparación y de talento. El resultado, sin embargo, el socialismo busca es el mismo para todos, eliminando así las clases sociales mediante la redistribución de la riqueza, quitándole a unos que tienen más para darle a otros que tienen menos. Ahora, una sociedad que vive en cooperación con los demás y que comparte todos los bienes y servicios suena como una idea muy noble. Y esto quizás explica algo del atractivo del socialismo. Un informe reciente de la revista USA Today descubrió que el 43% de los estadounidenses adoptan alguna forma del socialismo, especialmente los jóvenes estadounidenses. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes están ahogados en deudas estudiantiles y obtuvieron títulos que no les consiguen trabajos y se sienten especialmente atraídos por los ideales del comunismo. Más de la mitad de los millennials y la generación Z adoptan alguna forma del socialismo. Muchas personas se sienten atraídas por estos ideales que buscan la igualdad, la justicia y satisfacer las necesidades básicas para todos. Pero a medida que vayamos profundizando en el mensaje, vamos a ver el lado oscuro del socialismo. El enemigo trabaja mucho en lo oculto y él no quiere que tú abras los ojos a la realidad que está incluida en esta ideología. Quiero empezar hablándoles un poco sobre el padre del socialismo, un hombre llamado Karl Marx. De ahí viene la palabra marxismo. Marx fue un filósofo, economista y político alemán del siglo XIX. Nació en una familia prominente judía, se convirtió al cristianismo en su adolescencia, pero mientras estudiaba filosofía en la Universidad de Berlín, se convirtió en un ateo convencido. Recibió su doctorado a los 23 años. Sin embargo, aparte de sus logros académicos, su vida fue bastante lamentable. Su lujuria y su borrachera están bien documentadas, al igual que su falta de productividad en la sociedad. Él pasó la mayor parte de su tiempo en la biblioteca, investigando, escribiendo y defendiendo sus ideas. Dependía del apoyo financiero de familiares y amigos que temían por su cordura. Era un tipo bastante desaliñado. Un informe policíaco de Prusia lo describe así en 1850. Bañarse, arreglarse y cambiar la ropa de cama son cosas que rara vez hace y le gusta emborracharse. No tiene horarios fijos para acostarse o despertarse. Todo está descompuesto. En una palabra, todo está patas arriba. Sentarse en su casa se convierte en una actividad sumamente peligrosa. Estaba bien desaliñado el hombre. Y menciono todo esto por una razón. Qué ironía que el hombre que supuestamente tenía
todas las ideas para arreglar los males de la sociedad no contribuía a la sociedad. El tipo que pensaba arreglar el gobierno no podía arreglar ni su propia casa, ni su salud, ni su propia vida. Su ideología se desvía del modelo bíblico para la sociedad. La palabra de Dios, en cambio, nos ofrece principios que promueven la libertad, la responsabilidad, la administración personal, que a menudo están en desacuerdo con los sistemas coercitivos del socialismo. Lo que quiero hacer el resto de nuestro tiempo juntos es que quiero destacar algunos males del socialismo. Empezando con este, número 1. El socialismo rechaza a Dios. Abiertamente y fundamentalmente, el socialismo se opone a Dios. Habiéndose convertido en ateo, Marx quería darle sentido al mundo sin referencia a Dios. Él quería eliminar del pensamiento de la gente y el corazón de la gente la idea de un Dios. Pero mire lo que dice la Biblia sobre gente así. Salmo 14, versículo 1. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Mire esto, es muy interesante. Manténlo ahí arriba un minuto. Son necios por rechazar a Dios, incapaces de hacer lo bueno y se vuelven inevitablemente corruptos. Esto es precisamente lo que ocurre con el socialismo. Empiezan con negar a Dios, son incapaces de hacer lo bueno y se vuelven corruptos. Marx creía que la religión era una ilusión utilizada por los poderosos para controlar a la gente. Consideraba que la religión y la fe eran una distracción para no abordar las desigualdades sociales muy reales. Es famoso su intento de llamar a la religión el opio de las masas, queriendo decir que era simplemente una droga, un sedante para mantener a los pobres y a la clase trabajadora tolerando su sufrimiento. Pero la verdad es que detrás del rechazo de Dios, Marx estaba motivado por su miedo personal, porque él sabía que el socialismo no se puede establecer en una comunidad que tiene fe. Él sabía que el socialismo no se puede establecer hasta que se mate la religión. ¿Por qué? Porque no se puede controlar a una población que cree en un Dios que es superior al gobierno. El socialismo siempre va a atacar tu fe, porque en presencia de fe él no puede prosperar. La fe te hace incontrolable. No eres ingenuo, no eres tonto, no puedes ser manipulado por el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no es tu Dios. Tú sirves al Rey de todos los reyes, al Señor de todos los señores, al que quita y pone reyes y autoridades. La fe te da libertad para encontrar tu identidad y tu coraje moral en Dios y no en el gobierno. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Someterse a una ideología socialista es someterse al yugo de esclavitud. Iglesia, yo te invito: no aceptes, no promueves, no votes por ninguna ideología que se parezca al socialismo. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres para estar verdaderamente libres. Hay que estar firmes y no someternos nuevamente a ese yugo. Siempre que una nación adopta el socialismo, se puede esperar que la libertad sufra. La libertad religiosa inevitablemente va a sufrir. Las iglesias serán fuertemente reguladas y no perseguidas. Sus enseñanzas van a ser censuradas. Y esta intrusión en asuntos espirituales socava la soberanía de Dios y eleva al Estado, al gobierno, a la categoría de autoridad superior. Y esto me lleva
al segundo mal del socialismo. El socialismo convierte el gobierno en un Dios. Es decir, busca matar la fe y la religión y en su lugar elevar al gobierno al lugar de Dios. El socialismo considera que la desigualdad material es el pecado original. O sea, el socialismo tiene su propio evangelio. El pecado original es la desigualdad de la cual el mundo tiene que ser redimido. La salvación se encuentra en una revolución social. Y el gobierno servirá como protector, proveedor y autoridad suprema. Pero ¿qué creen? La Biblia nos da un claro ejemplo de lo que sucede cuando reemplazamos a Dios por un gobierno humano. Recuerde que la Biblia no solamente es un libro religioso, es un libro histórico. Y en él encontramos la historia del pueblo de Israel, una nación única en una situación única, el pueblo elegido de Dios. No eran como las demás naciones, ellos servían al rey invisible que es nuestro Dios. Y ese rey era proveedor, era protector para su pueblo. A menudo Dios usó a líderes como a Moisés y a Josué y a todos los jueces, pero el pueblo todavía tenía que orar, tenía que buscar dirección, tenía que poner su confianza en Dios. Y vaya si el plan de Dios funcionó, porque los planes de Dios siempre funcionan. Y mientras Dios, el Dios invisible, era el rey sobre Israel, Dios hizo cosas increíbles como dividir el mar rojo, envió maná del cielo, derribó los muros de Jericó, protegió a Israel vez tras vez de sus enemigos. Pero en algún momento, en el primer libro de Samuel, el pueblo decidió que quería un liderazgo visible. Entonces fueron al profeta del momento, a Samuel, y le dijeron: Samuel, danos un rey como tienen todas las demás naciones. Y el verdadero problema con esta petición es que querían independizarse de Dios. Ellos querían el control de sus vidas. Ellos querían esa falsa libertad que ofrece el socialismo. Samuel les advirtió que un rey terrenal les iba a quitar todo lo mejor de lo que tenían. Les dijo: un rey terrenal les va a tomar sus campos, va a llevarse sus cosechas, su ganado, sus hijos como soldados, sus hijas como sirvientas. Y permítanme hablar un poquito de esta última parte. Les dice: se va a llevar a sus hijos y a sus hijas. Tú sabes que cuando el gobierno se convierte en la máxima autoridad, comienza apoderándose de tu economía, pero termina apoderándose de tus hijos. El socialismo abiertamente busca restringir a los padres de transmitirle a sus hijos ciertas creencias religiosas o valores morales. El socialismo asume que es el gobierno quien sabe lo que es mejor para el desarrollo de un niño. Y si usted cree que esta es una idea extremista, ahora mismo hay estados en este país que protegen a niños menores de las creencias religiosas de sus padres, que protegen según a los niños de ideas extremistas religiosas y de fe de sus padres. Y Samuel les dijo a los israelitas: cuando el rey tome su dinero y tome a sus hijos, ustedes van a rogarle al Señor que los libere de este rey, pero Dios no los va a ayudar, Dios no va a responder. En otras palabras, Samuel les estaba diciendo: ojo, cuidado, tu voto tiene consecuencias. Dile al que está a tu lado: tu voto tiene consecuencias. Y aún así el pueblo se negó a escuchar. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 8, versículo 7. Haz todo lo que te digan, le dijo el Señor a Samuel, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Tu voto tiene consecuencias, no solo de manera práctica y política. Tu voto le envía un mensaje a Dios.
No hagas como el pueblo de Israel en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. No rechaces a Dios con tu voto. No dejes fuera a Dios de tu voto. Vota por lo que mejor se adecue a tu fe cristiana. ¿Por qué? Porque el Señor va a permitir que una nación experimente las ramificaciones de haberlo rechazado. Número 3. El socialismo supone que los seres humanos son buenos. Pero la Biblia dice que bueno no hay ni uno solo más que Dios el Padre. Pero el socialismo arranca desde esta premisa que los seres humanos en su naturaleza, en el meollo del asunto, son buenos. Ahora, a todos nos gusta pensar que somos personas buenas. Y esto es parte del atractivo del socialismo. Te hace sentir un poquito mejor de ti mismo. El socialismo supone que si se te da el entorno y los incentivos adecuados, incluso sin Dios en la ecuación, que tú vas a actuar con rectitud, que los seres humanos van a actuar con bondad. Pero pregúntale a Adán y a Eva cómo les fue. Tener todo lo bueno y dejar a Dios fuera. Imagínense la escena conmigo. Yo siento que no existe un entorno más perfecto que el que disfrutaban Adán y Eva. Tenían una comunión perfecta con Dios. La Biblia dice que Dios caminaba con ellos todos los días en el huerto del Edén. Imagínense tener esa cercanía con Dios. También dice que su trabajo era fructífero. La tierra daba mucho fruto. Imagínense recién casados y enamorados. No existía otra mujer para corromper con celos a Eva. No existía otro hombre para corromper con celos a Adán. No existían las suegras. Cuando digo que era perfecta, la vida era perfecta. ¿Está conmigo? Pero en el momento en que ellos dejaron fuera a Dios, ¿qué pasó? La serpiente los corrompió. Y desde entonces todos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En otras palabras, dejas a Dios fuera y vas a fracasar. Ningún sistema de gobierno o economía puede reparar el quebrantamiento del corazón humano. Cosas como el egoísmo, el orgullo, la codicia no son meras influencias externas. Están arraigadas profundamente en nuestra naturaleza pecaminosa. Y el socialismo pasa por alto esta verdad bíblica. Asume que todos son buenos. Pero a lo largo de la historia hemos visto que cuando todo el poder y los recursos se entregan al Estado, la corrupción inevitablemente echa raíces. Porque aún los que están en el poder también son malos. No hay bueno ni uno solo. Las naciones que han abrazado plenamente el socialismo han caído en regímenes autoritarios. Ejemplos como la Unión Soviética de Stalin, la China de Mayo, la Cuba de Castro. Todos comenzaron con promesas de igualdad, pero terminaron convirtiéndose en dictaduras. Y estos gobiernos han provocado la muerte de millones de personas, ya sea mediante ejecuciones masivas, campos de trabajos forzados o hambruna. En Camboya, quizás el peor de los ejemplos, bajo el liderazgo de Pol Pot, casi 1 de cada 4 ciudadanos fue asesinado en una revolución socialista. En total, desde el 1900 se estima que el socialismo es responsable por más de 100,000 millones de muertes. Y yo no sé usted, pero cualquier ideología responsable por 100,000 millones de muertes tiene que ser demoníaca, tiene que venir desde el mismo infierno. Y un cristiano nunca debe respaldar semejante ideología. Aquí está número 4. El socialismo se opone a la propiedad privada.
Este es uno de sus principios fundamentales. El socialismo, recuerde, asume que todos somos buenos y que en esencia lo que nos hizo personas malas fue la propiedad privada. Que la habilidad de comprar y poseer cosas despertó en nosotros la codicia. Que si tú ofreces un producto o un servicio a cambio de dinero, eso es algo malo. Por eso, bajo el socialismo, el gobierno interviene para hacerse cargo de todo. Nadie será dueño de nada. El gobierno va a decidir lo que vale tu trabajo, lo que vale tu talento, porque asume que si se puede deshacer de toda la propiedad privada, todos podríamos volver a ser buenas personas. Que lo que nos hizo malos fue la capacidad de poseer propiedad. Pero la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia defiende la idea de la propiedad privada y la administración personal. Éxodo 20:15, uno de los 10 mandamientos, dice: no robes. Ese mandamiento implica que las personas tienen derecho a poseer propiedad de manera personal. En el socialismo, el primero que roba es el gobierno. Y luego Dios en los 10 mandamientos se vuelve más específico. Dice Éxodo 20:17: no codicies ni la casa de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. En otras palabras, no solo robar es pecado, el simplemente desear, el simplemente querer tomar algo que no pertenece, el simple codiciar, eso también es pecado. Y esto establece que el ser humano tiene el derecho a la propiedad privada. Mira lo que dice Proverbios 13:22: la gente buena deja una herencia a sus nietos. ¿Qué le vas a dejar de herencia a los nietos si no es lo que posees? Ya sea tu casa, algún terreno, algún negocio. Tú tienes que tener la habilidad de poseer propiedad para poder dejarle herencia a tus hijos. Entonces, otra forma en que el socialismo se opone a Dios es socavando esta dignidad del trabajo y la creatividad que nos lleva a crear herencia. Esto me lleva a punto número 5. El socialismo ahoga la creatividad y la productividad. Las escrituras enseñan que cada persona está hecha a la imagen de Dios y está dotada de dones, talentos y un propósito único. Hermanos, estamos llamados a trabajar, a crear, a producir, a contribuir a la sociedad según las capacidades que Dios nos ha dado. Dios no es flojo, Dios no es perezoso, Él espera que tú tampoco lo seas. Dios es creador, Él espera que tú seas creativo. ¿Está conmigo? Sin embargo, el socialismo a menudo roba la motivación de los individuos al limitar las recompensas de quienes trabajan diligentemente y se destacan. Es por esto que el socialismo siempre, en todos los ejemplos habidos y por haber, siempre el socialismo conduce a la miseria y a la pobreza de sus ciudadanos. Algunos ejemplos hoy en día son Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Digo, si el socialismo fuera esta utopía ideal, nadie quisiera abandonar esos países y la gente está buscando salir. Es más, no salen porque no se les permite en estos 3 países. ¿Por qué? Porque siempre el socialismo conduce a la miseria y a la pobreza. Se cuenta una historia sobre un profesor que una vez reprobó a toda su clase, y esto ilustra perfectamente lo que hace el socialismo. Los estudiantes de este profesor insistían que el socialismo funcionaba, que era una manera de traer igualdad, donde nadie sería rico, pero tampoco nadie sería pobre, todos serían iguales. El profesor, ante la insistencia de sus alumnos, decidió que iba a poner a prueba la teoría de sus estudiantes con sus propias calificaciones. Les dijo: vamos a hacer algo, vamos en cada tarea tomar la puntuación media de cada
tarea de cada proyecto y esa será la calificación de todos. Todos van a recibir la misma calificación. Vamos a tomar el promedio y esa va a ser tu calificación. De esta manera él dijo, nadie va a obtener quizás un 10, pero por lo menos nadie va a reprobar. Vamos a poner la teoría a prueba. Después de la primera tarea, todos obtuvieron un 8. Se tomó el grado promedio y obtuvieron un 8. Pero los estudiantes, impuestos a destacarse, impuestos a recibir un 10, estaban muy molestos. Esto no es justo, porque nosotros estudiamos, nos preparamos para un 10, sacamos un 10, pero se nos asignó un 8 por ser el promedio de toda la clase. Se molestaron mucho. Llegó la segunda tarea y los que estudiaron poco ahora estudiaron menos, porque ellos dijeron, los estudiosos van a compensar por nuestra falta de compromiso. Cuando llegó ese segundo examen, todos sacaron un 6 y ahora nadie estaba contento. Cuando llegó el tercer examen, los estudiantes impuestos a sacar 10 ya no le veían sentido al asunto. Ellos dijeron, ¿para qué esmerarme? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué desvelarme estudiando si al cabo se me va a robar de mi 10 y se me va a dar el promedio de los demás? El nuevo promedio después del tercer examen era un 4. Para este entonces todos en la clase estaban enojados unos con otros, se insultaban, discutían entre sí. El punto era claro: cuando el gobierno limita las recompensas, la gente pierde la motivación y todo se vuelve un caos. Lo mismo, iglesia, ocurre con la motivación de un individuo en su creatividad y su productividad. ¿De qué le sirve si al final el gobierno te va a quitar? ¿De qué te sirve si el gobierno te va a quitar todo lo que ganaste? Si le va a dar a alguien que no se esmeró y que no se lo ganó, te va a quitar a ti para darle a él. Tú sabes que el gobierno no puede crear riqueza. El gobierno solo consume la riqueza de sus ciudadanos. Y Margaret Thatcher dijo famosamente esta frase: los gobiernos socialistas siempre se agotan del dinero de los demás. Porque es muy fácil gastarte el dinero de alguien más. Y así es como se sabe que el socialismo es satánico, porque Juan 10:10 lo dice muy claro: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. ¿Y qué creen? Eso es exactamente lo que hace el socialismo: roba, mata y destruye. Pero ese mismo versículo nos da una esperanza. Dice la segunda parte que Jesús dice: pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Dios para nosotros. No nos alejamos de ese principio. En Mateo 25, Jesús enseña una parábola, la de los talentos. En ella, el amo fue con 3 de sus siervos y le dio a cada uno una cantidad diferente de dinero para que lo cuidaran. 2 de ellos multiplicaron el recurso. Otro, sin embargo, escondió lo suyo por temor a perderlo. Cuando regresó el amo, reprendió y castigó al siervo improductivo. Le dijo: siervo perezoso y malvado, ¿por qué no depositaste al menos el dinero en el banco? Al menos podría haber obtenido algún interés. Y luego dijo esto, Mateo 25:29: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Esto nos demuestra que Dios valora la responsabilidad, la creatividad y la recompensa para aquellos que trabajan duro y diligentemente. Esto nos dice que la redistribución de la riqueza, que es la base del socialismo, está en desacuerdo con la idea bíblica de la responsabilidad personal y la ética de trabajo. Quiero cerrar abordando una tendencia que cada vez más está surgiendo, una tendencia que señala a la iglesia primitiva como un ejemplo bíblico del socialismo, como un respaldo bíblico para el socialismo. Y utilizan este pasaje y tómelo en cuenta, porque si nadie lo ha argumentado con usted, no falta el día, va a llegar el día en que alguien lo va a hacer.
Hechos 4, 32 al 35, este es el pasaje que ellos referencian. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Otra versión dice: tenían todo en común, comunismo, ¿ok? Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. En primer lugar, aquellos que utilizan este pasaje para defender el socialismo ignoran convenientemente el versículo 33, porque recuerden que el socialismo no quiere que tú creas en Dios. Y aquí dice que predicaban a Jesús resucitado como la fuente de la mayor bendición. Pero aún así tergiversan el resto del pasaje para defender esta idea demoníaca del socialismo. Sin embargo, el argumento falla miserablemente, porque la generosidad de los creyentes en este pasaje fue un acto voluntario, no un acto forzado por el gobierno. Lo vuelvo a decir, era un acto voluntario de generosidad, no un acto, no un mandato gubernamental forzoso. Fíjense también de cerca que quienes vendían sus propiedades para dar a los demás no llevaban el dinero al gobierno, llevaban el dinero a la iglesia. Este no era un movimiento político, era un despertar espiritual, era un avivamiento de compasión, era una respuesta única, guiada por el Espíritu a una necesidad inmediata. No era una estrategia a largo plazo para la gobernanza de la economía. Tenga en cuenta en este pasaje que sí, nuestro papel como creyentes es de ser generosos, de ayudar al necesitado. El diseño de Dios para la sociedad implica la libertad individual. Defiende la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Sí, debemos de ser padres responsables, debemos de ser buenos mayordomos, y sí, debemos de practicar la caridad, pero todo bajo el señorío de Jesucristo, no bajo la fuerza de un gobierno. Y yo creo y declaro que lo que Dios quiere hacer es bendecirte de tal manera que tú seas el corazón de Dios, sus manos y sus pies ante la necesidad de los demás. Dios no solo quiere satisfacer tu necesidad, Dios quiere superar tu necesidad. Uno de mis pasajes bíblicos dice que Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme, no a tu necesidad, conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, Dios tiene para cumplir tu necesidad y le sobra para darte en sobre y abundancia. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú estés bien equipado para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, bendecido para bendecir. Ese tipo de libertad, hermanos, nunca la sacrifiques. Nunca la entregues por las promesas seductoras pero vacías del socialismo. Más que un movimiento político, necesitamos un avivamiento espiritual. Si lo crees conmigo, dale tu mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te voy a invitar. Vamos a abrir el altar. Tenemos 6 minutos juntos y quiero pasarlos en oración por nuestro país. Y yo creo que hay gente aquí que al demostrar su fe y sus principios a través de su voto, Dios los va a honrar y Dios te va a bendecir, porque tú no dependes de un gobierno. Dios es nuestra roca firme. Por generaciones ha sido fiel y no va a empezar a fallar ahora. Él no cambia. Él sigue siendo nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Tenemos su protección, tenemos su provisión, siempre y cuando lo mantengamos al mando. Señor, tú reinas. ¿Alguien quiere venir conmigo al altar y decir: Señor, tú reinas? Yo te entrego mi vida, mi familia, mi empresa, mi negocio, mi matrimonio. Todo lo someto a tu señorío, Señor. Y vamos de esta manera juntos a interceder por nuestro país y decir: Señor, permítenos abrazar como nación el diseño que tú tienes para nuestro gobierno.
¿Para qué? Para que pueda florecer la bondad y pueda ser restringida la maldad. Que podamos reflejar tu diseño para la sociedad. Tú quieres bendecir al pueblo, quieres bendecir a tus hijos. No permitas que nadie ni nada venga a robarnos esa bendición. Vamos, levanta tus manos, abre tu corazón y vamos a declarar. Cristo, mi roca firme, anclado estoy en él, aunque todo esté perdido, feliz siempre estaré, pongo mi fe en Cristo, Él nunca falla.
¿Cuántas veces nos ha fallado un gobierno? Muchas, pero Dios no falla. Y si nunca le has dado tu voto a Jesús, si nunca has hecho una decisión de poner tu fe en Él, esta es tu oportunidad. Él no falla. La Biblia dice que para hacerlo solo hay que creer que Él es el Hijo de Dios resucitado de los muertos, y que hay que confesarlo con tu boca. Si lo has creído, queremos ayudarte a confesarlo. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te rindo mi vida, te hago Señor y Salvador. Espíritu Santo, ordena mis pasos y guíame a toda verdad y a toda justicia. Quiero servir a quien dio su vida por mí el resto de mis días. Abrazo la gracia, el perdón y la salvación. Y Jesús, te doy gracias por ella. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades. Has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. Si nos visitaste por primera vez ahí en la salida, en recepción, tenemos un regalo para ti. Nunca queremos que olvides tu primera visita vital, esperando sea la primera de muchas más. Los que fueron recibidos como nuevos miembros, también vaya a recepción, no se vaya sin ese sobre. Allí hay una carta, allí hay una tarjeta muy especial para ustedes. Déjeme orar para bendecirles. Padre, bendice a tu pueblo, no los dejes, no los desampares. Ante esta atmósfera política tan divisiva que nos rodea, permítenos siempre estar anclados en ti. Tú eres nuestra roca firme. Y permite, Señor, que al ejercitar el voto, que al tener estas conversaciones difíciles con amigos, compañeros, familiares, podamos nosotros siempre apuntar a tu palabra y al diseño que tú tienes para el gobierno, para que tu pueblo prospere. Permítenos, Señor, siempre mantener nuestra mirada y nuestra confianza en ti y no alejarnos de allí. En el nombre de Jesús declaro bendición sobre tus hijos hoy y siempre. Amén y amén. Les amamos. Bendiciones a todos. Disfruten el resto de su domingo. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.